Ya agarré el link que me llegó por correo. Ya. A realizar también vía Facebook y se quedará archivada en nuestro canal de YouTube para cualquier revisión posterior que deseen hacer. Vamos a entregar reconocimientos de constancias de participación. Y al final de la conferencia, el licenciado Rubén Ruiz va a dar las instrucciones al respecto. Entonces, pues no queda más que darle la bienvenida al licenciado Rubén Ruiz para iniciar esta conferencia. Adelante, Rubén. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Pues vamos a iniciar ya con esta plática. La plática se llama La verdad sobre las pruebas psicométricas y pues es una conferencia, curso express, digamos, sobre lo que hay detrás de las pruebas psicométricas, cómo es el diseño, cómo es la estructura y obviamente la parte que a la mayoría de los reclutadores les interesa, cómo poder interpretar esos resultados y sobre todo cómo saber cuándo una prueba psicométrica es buena, cuándo no, cuándo debo dudar, cómo escoger una prueba psicométrica, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto. Y bien, vamos a iniciar. Les voy a compartir una presentación que tengo aquí. Bien, a ver, necesito permisos para compartir. Permítame tantito. Necesito permisos, Carlos, para compartir, me parece, sin poder hacerlo. Sí, listo. Ok. Muy bien. Las preguntas que vayan teniendo pueden hacerlas en la sección de preguntas. Ahí viene es la sección de preguntas, ¿verdad, Carlos? Las pueden hacer ahí y vamos a hacer 2 pausas durante la plática y hacemos esas preguntas. Al final, si queda tiempo, dejamos libre el micrófono para que quien quiera participar de manera audible pueda hacerlo. Bien. Ahí todos están viendo mi presentación, me imagino, ¿verdad? Carlos, Sí, ¿me puedes dar? correcto, sí, es correcto. Correcto, bien. Vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar sobre las pruebas psicométricas. Para empezar, ¿qué son las pruebas psicométricas? Antes de entrar en esto. Una prueba psicométrica también les llaman baterías psicométricas, pero lo más común es decir prueba psicométrica. Una prueba psicométrica es un conjunto de preguntas que van enfocadas a identificar algún atributo psicológico de las personas. Y ahorita vamos a entrar más en detalle porque de pronto pueden aparecer palabras como muy rebuscadas o muy técnicas, pero tienen su razón. Bien, ¿qué hay? Y ahorita vamos a profundizar en esto. ¿Qué formas de reclutar son las más comunes? Y esto lo pongo aquí porque es muy relevante. Todos, o la mayoría al menos, entraron a esta plática porque son del área de recursos humanos y la parte interesante de las pruebas psicométricas es lo que tiene que ver con el reclutamiento y selección de personal. Entonces, empiezo por estos métodos que son los más comunes que utilizamos a la hora de seleccionar, ¿no? De arriba hacia abajo, de manera general, digamos, el método de reclutamiento que aparece arriba es el más confiable, por decirlo de alguna manera, o que nos da información un poco más cercana a la realidad. Depende de la forma de implementarse, puede ser que no, puede ser que sea el peor también. Entonces, digamos que lo que nos da una mayor certeza de cómo va a ser el desempeño de una persona en su lugar de trabajo es el role playing o juego de roles, o mejor conocido como assessment center, ¿no? En donde yo pongo a la persona a que haga actividades, a simular un día de trabajo, ¿no? O sea, si es un asistente, por ejemplo, que le toca organizar agenda y
y hablar, hacer citas y cosas de ese tipo, pues la pongo en una situación simulada en donde tiene que hacer eso, le hago que surjan algunos problemitas y ver cómo lo resuelve, y esa es una forma de hacer un assessment center así muy simple, ¿no? Entonces, si es ejecutado de manera correcta, el assessment center nos puede dar una buena cantidad de información sobre cómo va a ser el comportamiento real de la persona en su lugar de trabajo. Después de aquí del assessment center, en eficiencia o en eficacia, mejor dicho, vienen las entrevistas de comportamiento o entrevistas por competencias, ¿no? En donde yo ya le pregunto a la persona sobre, no nada más como que qué haría, normalmente las de comportamientos es qué harías en esta situación, ¿no? Pero las de por competencia es platícame de una situación en donde hayas estado en esta posición, ¿no? Y luego ya sobre eso, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cuál era el problema? ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué pensaste? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es más difícil de fingir que cualquier otra entrevista que cualquier otra pregunta para una entrevista. Después de aquí vienen las pruebas psicométricas en nivel de eficiencia. Obviamente, ustedes me pueden decir, oye, ¿cómo que una entrevista de comportamiento, por ejemplo, por competencias, puede ser más efectiva que una prueba psicométrica? Ejecutada de la manera correcta, o sea, con mucha precisión, sí. O sea, sí, y son algunos puntos, tampoco es tan dramática la diferencia, ¿no? Después vienen las entrevistas situacionales, en donde ya preguntas, si tú estuvieras en esta situación, ¿qué harías? O bien, ¿por qué son menos confiables esas? Porque pues realmente le estamos pidiendo al candidato como que su opinión, ¿no? Entonces, en la opinión puede ser muy distinto de cómo te vas a comportar en una situación real. Las pruebas psicométricas son más certeras que este tipo de entrevistas porque, para empezar, en algunas ocasiones pudiera plantear situaciones hipotéticas, pero en algunas otras pudiera hacer preguntas proyectivas en donde el candidato ni siquiera se da cuenta sobre qué es de lo que está contestando, ¿no? Luego siguen las entrevistas estructuradas, que es la que hacen la mayoría de los departamentos y áreas de recursos humanos, que son entrevistas, pues simplemente le pregunto cómo se llama, qué experiencia tiene, qué ha hecho, qué no ha hecho, cómo le ha ido en su trabajo, cosas de ese tipo, ¿no? Luego siguen investigaciones, que en investigaciones aquí hablamos pues algún tipo de esas investigaciones que se hacen en tal vez buró de crédito, tal vez si tiene demandas judiciales o no, que bueno, eso es una práctica que está en un área gris ahí en la ley, pero bueno, también se sigue utilizando. Entrevistas no estructuradas, que es básicamente la entrevista cuando pones al dueño de la empresa a hacer la entrevista, ¿no? O algún jefe, sí, que no tiene nada de conocimiento sobre el reclutamiento, pues se sientan, ven el currículum y empiezan a preguntarles lo que se les ocurra, ¿no? Esa sería una entrevista no estructurada. Luego también tenemos referencias laborales, que el problema con las referencias laborales a veces es que se tardan mucho o que nunca llegan las referencias. Después de ahí tenemos el currículum, que pues es ya, fíjense dónde está en la escala de confiabilidad del currículum. O sea, el currículum está casi hasta abajo. ¿Por qué? Porque pues el papel aguanta todo, ¿no? Igual que el Excel. O sea, yo puedo ponerle lo que sea y al final pues no hay forma de que me lo debata, ¿no? Referencias personales y por último referencias familiares. ¿Por qué las referencias familiares son las menos confiables a la hora de seleccionar? Porque pues que, o sea, pregúntenle a mi mamá si estoy guapo o no, ¿verdad? Y ya sabemos que les va a contestar. Entonces, por eso las referencias familiares son menos confiables en este sentido. Bueno, visto este panorama de las herramientas que son más comunes de utilizar a la hora de reclutar, vamos a ubicar a las pruebas psicométricas. O sea, es de este punto, de esto de aquí específicamente, es de lo que yo les vengo a hablar, de cómo se diseñan, por qué tienen eficiencia, por qué pueden no tener eficiencia, en qué casos sí, en qué casos no, qué es lo que hay que observar que tenga una prueba o no, un proveedor, etcétera. Bien, esta es la expectativa que tenemos. Para empezar, déjenme, me adelanto tantito en la presentación y hay un concepto que vamos a manejar mucho aquí que se llama atributos psicológicos. Perdón, un atributo psicológico es una característica, un rasgo de la personalidad, el que quieran. Imaginemos que yo quiero medir mi capacidad de resolver problemas de matemáticas, ¿no? Pues pueden ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, pero pueden irse al nivel de binomios, trinomios, simplificar ecuaciones, integrales, derivadas, etcétera, ¿no? Entonces,
yo puedo decir que hay un atributo psicológico, es la habilidad matemática de una persona. Y ya, le puse un nombre a eso. ¿Qué otros atributos psicológicos puede haber? La inteligencia, la personalidad, el comportamiento, la habilidad para trabajar en equipo, la inteligencia emocional, no sé, cualquier cosa que se les ocurra que tenga que ver con el comportamiento de la persona o con una acción que pueda llevar a cabo la persona, se le llama atributo psicológico, ¿no? Oye, que eres bien, no sé, tóxico, por decir una palabra que está muy de moda. Bueno, pues la toxicidad, si la definimos bien, ese puede ser un atributo psicológico. Entonces, ustedes pueden agarrar cualquier cosa y decir esto es un atributo psicológico, nada más hay que definirlo bien para saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esa palabra, ¿no? De manera general, vamos a ponerlo fácil, vamos a hablar que un atributo psicológico es la habilidad para resolver problemas de matemáticas. Entonces, aquí se movió un poquito la presentación, pero aquí de este lado izquierdo es bajo el atributo psicológico. Y déjenme ponerlo aquí. Ok, aquí sería bajo en esta parte y acá sería alto. Bueno, ahí está bajo y alto, ¿no? Así como aquí el desempeño, aquí está bajo y acá está alto. Entonces, normalmente yo digo que hay personas que en su lugar de trabajo tienen desempeño bajo y otras que tienen desempeño alto. Entonces, yo digo, ¿dónde quiero? ¿Yo a cuáles quiero? Digo, no, pues yo quiero a las que tienen desempeño alto, no todos queremos esas para nuestra empresa. Entonces, yo arbitrariamente o puedo buscar mejores prácticas o preguntarle a conocidos así, yo fijo la vara, ¿no? Yo digo, ok, va a estar aquí. Esta va a ser el nivel. Los que salgan abajo de aquí, yo los descarto. O sea, estos descartados, ¿no? Y los que salgan arriba, pues eso sí, estos son los buenos, ¿no? Los que salgan arriba. Entonces, yo defino un atributo psicológico. Y entonces ese atributo psicológico, digamos que es la habilidad para resolver problemas de matemáticas, ¿no? Entonces, yo digo, la raya está aquí. O sea, el que tenga más el atributo, supongamos que es una escala del 1 al 100, ¿no? Aquí, bueno, aquí está 0 y acá está 100. Bueno, estoy dibujando con el mouse, por eso me salen bien derechitos los números, ¿no? Entonces, digamos que aquí este es 80, ¿no? Supongamos que yo dije, ok, el pase es 80, ¿no? Así para seguir con la tradición. Y entonces digo, los que salgan en ese atributo psicológico, que puede ser, en este caso es habilidad de matemáticas, ¿no? Pero yo puedo decir comportamiento, personalidad, trabajo en equipo, lo que sea. En si yo digo, el que saque arriba de 80, se queda a trabajar. Entonces, pareciera que si están correlacionados de manera directa y positiva el desempeño contra este atributo psicológico, pues este sería lo que yo esperaría, ¿no? Que a mayor atributo psicológico, aquí está, pues mayor desempeño, ¿no? Y que si pasa de 80, por ejemplo, que yo puse, pues también va a pasar del porcentaje de desempeño que yo quiero y voy a terminar eligiendo a estos que están acá, ¿no? Bueno, ya está bien feo, ya hice un mugrero aquí, pero bueno, esto de acá de la derecha, voy a terminar eligiendo a estos de acá. Esta es la expectativa, o sea, eso es lo que yo esperaría. Y esperaría yo que con una entrevista de competencias o con un assessment center o con una prueba psicométrica o con lo que sea, yo esperaría que me diera estos, ¿no? Que a los que salieran arriba de esta raya, pues ya tuvieran alto desempeño y mi jefe me felicitara y lo que fuera. Sin embargo, la realidad es esta. La gente cada puntito de esos, digamos que es una persona del universo de laboral que tenemos. Entonces, hay personas de todos, hay personas que tienen un desempeño alto en su lugar de trabajo, pero que al mismo tiempo el atributo psicológico lo tienen bajo, ¿no? Entonces, termina ocurriendo esto, que si yo me voy a esta línea, si yo elijo esta línea de aquí, que sea mi brújula, digamos, o mi indicador, y yo digo todos los de la derecha, pues voy a tener una parte que son estos de acá arriba, que son todos estos. Esta parte son verdaderos positivos. Sin embargo, hay otra parte que están acá, que son los de abajo, que estos serían falsos positivos, ¿no? O sea, porque según la prueba o según mi indicador de entrevista o lo que sea, me va a parecer como que sí tiene ese atributo, sin embargo,
no lo tiene, o sea, tiene el atributo, pero no va a tener un buen desempeño, o sea, no están correlacionados el atributo con el desempeño. Igual para este lado, del lado izquierdo, si yo, todos los que estén para el lado izquierdo, yo los estoy descartando porque no dan el nivel que yo dije. Sin embargo, dentro de esos que estoy descartando hay falsos negativos, que son estos de arriba, que estos falsos negativos, pues significa que están dando negativo, pero no son negativos. Y hay los que sí son verdaderos negativos, ¿no? Que son estos de acá de abajo, que sí, esos los descarté con justa razón. Pero como vemos aquí, hay un desperdicio, ¿no? Porque todos estos de aquí pudieran entrar a trabajar, pero yo los estoy descartando por mi herramienta por la cual lo estoy discriminando. Y estos de acá también estoy teniendo un problema porque yo los estoy considerando como candidatos viables cuando pues no tienen buen desempeño. Entonces, de manera general, este es el problema que nos enfrentamos tanto con las pruebas psicométricas como con cualquier otra evaluación de atributos psicológicos. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, precisamente esta parte que está en verde, pues es los que supuestamente consideramos y que creemos candidatos buenos para la vacante, y al final no, y al final pasa lo que ya sabemos que ha pasado siempre en todas nuestras áreas de recursos humanos, ¿no? Que el candidato ya no, bueno, perdón, ya que lo contratamos, que pues no dio el kilo, no dio lo que esperábamos de él, empezó a dar muchos problemas, se sale a los pocos días, etcétera. Esos muy probablemente pueden ser falsos positivos, ¿no? O sea, que pensamos que sí podían y al final no pudieron. Y no, tampoco, yo sé que es como parte del orgullo de reclutador, yo también recluté durante muchos años, y el creernos muy buenos, o bueno, darnos cuenta que somos buenos en hacer algo, pero cuando nos equivocamos, pero pues sentir que el mundo se nos viene abajo y que no fuimos lo suficiente y que nos equivocamos, y pues sí, nos equivocamos, es normal. Sin embargo, la idea de esta plática es que podamos entender por qué pasan esas cosas y refinar la búsqueda y hacernos de herramientas y hacernos de formas de interpretar estas herramientas que nos puedan ayudar a ser cada vez mejores en nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los errores? Y ya ahorita en una o dos diapositivas más empezamos con la psicometría. Este es el preámbulo. ¿Cuáles son los errores o sesgos más comunes que tenemos en la selección de personal? Voy a empezar a leerlos de izquierda a derecha. Perfiles diferentes, o sea que no estamos entrevistando de acuerdo con el perfil que tenemos. Otra, conceptualización errónea de los atributos. O sea, yo puedo pensar que, por ejemplo, la habilidad en matemáticas, y yo digo, ok, pues le pongo unas sumas o le pregunto cómo le va en matemáticas, y si me dice que bien, ya está. Y a lo mejor la habilidad en matemáticas no es eso. A lo mejor el área de ingeniería está esperando a alguien que resuelva integrales y que ecuaciones diferenciales, y yo estoy pensando, o sea, yo estoy conceptualizando erróneamente el atributo, ¿no? Yo estoy pensando que matemáticas son sumas y restas nada más, ¿no? Entonces, esa puede ser una. Escrutinio equivocado, o sea, a la hora de que yo estoy revisando, no le hago las preguntas correctas al candidato, o no me doy cuenta de cierta información que me está dando. Mala identificación de los atributos buscados, o sea, yo pienso que lo que se busca es habilidades en matemáticas, y no, a lo mejor lo que se busca específicamente es habilidades en álgebra, por ejemplo, que si bien es matemáticas, pero es un área muy específica. Interpretación errónea o falta de perspectiva, que el candidato puede estarme dando los datos, pero yo no los identifico, ¿no? O sea, así como cuando tal vez les ha pasado que hoy llegó el candidato media hora tarde, y pues es un indicador importante la puntualidad del candidato, tal vez no es definitivo, pero es importante, y a veces lo dejamos pasar, ¿no? Entonces, esa interpretación errónea. Luego, escala de evaluación distorsionada, a lo mejor la escala que yo tengo no es la adecuada, y esto pasa mucho cuando el reclutador no tiene experiencia o no está muy familiarizado con el área con lo que va a reclutar. O sea, puede pasar que el reclutador no conoce de sistemas, por ejemplo, y no sabe en qué nivel puede ser, hablando de niveles de un programador, por ejemplo, hasta qué punto, hasta qué nivel de conocimiento es intermedio y hasta qué nivel de conocimiento es avanzado, ¿no? Tendemos a mover la escala de acuerdo a lo que conocemos nosotros. Luego dice mala calibración del cliente, o sea que nosotros entendemos que el cliente tiene ciertas necesidades cuando son distintas. Las diferencias en los marcos de referencia entre cliente y reclutador. El cliente tiene una idea, nosotros tenemos otra. Información parcial, o sea, no tenemos toda la información. Instrucciones específicas,
se nos dan instrucciones específicas sobre la vacante. Esto ya no depende tanto de la habilidad del reclutador, pero sí nos empiezan a acotar, ¿no? Y ahí es donde empezamos, por ejemplo, alineamientos preestablecidos, ¿no? O sea, tal vez que el sindicato lleva mano al reclutar, que se piden ciertas características para la vacante, que ya no tienen que ver necesariamente con el puesto ni con las actividades que va a realizar, sino tienen que ver con otro tipo de intereses, ¿no? La cultura organizacional también juega mucho para esto, presiones internas de clientes de otras áreas. Sesgos personales, hay una cantidad, son como 213, de hecho, en mi canal de Instagram tengo ya un rato hablando sobre los sesgos cognitivos y hay cerca más de 200 sesgos cognitivos en donde nos podemos equivocar simplemente porque nuestra mente nos juega nos juega de manera mala y nos hace que nos equivoquemos, ¿no? Y eso es totalmente natural en todas las personas. Lo importante es tener claro esos sesgos. Discriminación, la discriminación también juega para cometer errores a la hora de seleccionar. Retroalimentación nula o desfasada, o sea, no tengo manera de saber si lo estoy haciendo bien o no, o sea, la retroalimentación llega mucho después. Retroalimentación poco objetiva también, y pues hay un sesgo de proximidad que tiene que ver con el estar tan involucrado con la información que luego ya no puedo ver bien si el candidato cumple o no con los requisitos. Y bien, ¿cómo podemos conocer con detalle, ya pasando específicamente a la herramienta de la prueba psicométrica? ¿Cómo podemos conocer con detalle si funciona bien, si no funciona, si la estoy interpretando bien, si no, si elegí bien al proveedor de pruebas psicométricas o no? Bueno, este mapa, que son 15 puntos, vamos a verlos ahorita, y estos 15 puntos en cada uno los voy a guiar paso a paso. O sea, esta es una información que no es muy común encontrar. O sea, existen pocos libros, inclusive a nivel mundial, sobre cómo se diseña una prueba psicométrica, y ahorita en la siguiente hora y media les voy a dar un resumen y de una manera muy clara para que conozcan cuál es el proceso de creación y diseño de una prueba psicométrica, desde la idea inicial hasta que se pone en práctica, y saber qué es lo que tenemos que buscar cuando vayamos a contratar una prueba psicométrica, si estamos pensando diseñar una prueba psicométrica, si estamos pensando, si queremos saber si estoy interpretando correctamente o no la prueba psicométrica, etcétera, ¿no? Y estos son los puntos que son importantes. Número 1, y los voy a leer nada más porque nos vamos a ir deteniendo uno por uno en la siguiente diapositiva. Definir el atributo a medir. Luego hay que buscar un comportamiento observable, tener un marco teórico, establecer una escala y su interpretación, diseñar los ítems, validar los ítems con expertos, evaluar la relevancia, evaluar la consistencia de la prueba, equilibrar el atributo, evaluar la confiabilidad, establecer la validez, definir los criterios de uso, considerar los sesgos, implementar la prueba e iterar, ¿no? Entonces, estos son grosso modo los pasos que vamos a ir siguiendo. Hay muchos otros pasos intermedios y otras cuestiones más complejas que solamente las voy a mencionar por encima. Obviamente no nos vamos a meter en este detalle. Si nos fuéramos a meter en el detalle, pues sí, es un curso de un par de años al menos. Bien, número 1, definir un atributo a medir. A ver. Bien, definir un atributo a medir. Los atributos, como les comenté, pueden ser cualquier cosa en una persona. Aquí yo puse unos ejemplos. La personalidad puede ser un atributo a medir, que eso le podemos llamar, es un atributo psicológico. La inteligencia es otro atributo psicológico. El comportamiento, las habilidades matemáticas, que es el ejemplo que hemos estado poniendo. El trabajo en equipo, el liderazgo y cualquier otro que se les ocurra, ¿no? Inteligencia emocional, actitud, aptitud, puntualidad, o sea, no sé, cualquier cosa que se les ocurra que crean que puede tener relación con cómo piensa la persona o cómo se comporta o qué hay en la mente de la persona, se puede llamar como un atributo psicológico. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer si quiero diseñar una prueba es decir, primero, ¿para qué quiero diseñar esta prueba? ¿Qué atributo quiero medir? Tenemos pruebas relacionadas con inteligencia, que el atributo que miden es la inteligencia, y algunas veces lo desglosan en justicia y en habilidades matemáticas, habilidades de lenguaje, etcétera. Y cada uno de esos son atributos psicológicos independientes que al mismo tiempo suman para el atributo psicológico llamado inteligencia, ¿no? O sea, y ahí en el caso, por ejemplo, de las pruebas más comunes de inteligencia,
pues se divide entre 5 o 10 atributos psicológicos que al final suman para el atributo inteligencia, ¿no? Que por ejemplo habilidades matemáticas es un atributo psicológico, pero al mismo tiempo, si yo soy alto en habilidades matemáticas, seguramente en inteligencia voy a salir también un poco alto, porque las habilidades matemáticas influyen en este otro. Bien, ya que defino yo qué atributo, vamos a elegir en este caso habilidades matemáticas, ¿no? Yo digo, ok, vamos a hablar de habilidades matemáticas. Eso es lo que yo voy a buscar. Entonces, ok, ya está. Ok, ya que defino el atributo, necesito encontrar un comportamiento observable. Este comportamiento observable tiene que ser algo que se pueda observar, ¿no? O sea, que yo lo pueda notar, porque, miren, imagínense, y este es un ejemplo que ponen mucho en las escuelas de derecho. Imagínense que alguien dice que es posible, alguna persona dice que él concentrándose puede lograr que otra persona muera. O sea, puede decir, ¿sabes qué? Yo puedo matar personas con mi mente. Vamos a suponer que en este mundo existe esa capacidad. Si eso fuera cierto, es un atributo que no necesariamente puede ser medible, o sea, porque no hay forma o es más difícil encontrar una correlación directa, porque todo va a tener que ver con la palabra de la persona y no hay forma de poder leer los pensamientos de esta persona. Digo, puede haber algunos métodos que nos aproximen a esto, pero no a leerlo tal cual. Entonces, a lo que voy con esto es que el comportamiento debe ser observable. O sea, si yo digo, es como la paradoja esta en donde dicen que si un árbol cayó en medio del bosque y nadie lo vio y nadie lo escuchó y nadie supo que cayó, o sea, en verdad cayó. Y esto es algo interesante porque algo así son los atributos psicológicos. No es necesario que se puedan observar para saber que existen, pero es la única forma que podemos saber que existen, observándolos, ¿no? Entonces, yo puedo decir, oye, yo soy muy inteligente. Ok, sí, pero ¿y eso qué? O sea, ¿cómo puedo saber qué tan inteligente eres? O si eres inteligente, ¿en qué nivel eres inteligente? Necesito una escala. Entonces, el comportamiento observable puede ser algo que haga, que diga, que mueva, que deje, que tome o que resuelva, ¿no? En general. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner una multiplicación, puedo poner 5 por 3 y ya alguien pone 15. Ok, el comportamiento observable es que resolvió el problema matemático que le presenté, ¿no? Entonces, o yo puedo decir, por ejemplo, en un assessment center, puedo darle una lista de problemas a la persona y decirle, oye, ordénalos por prioridad y saca una lista nueva ya ordenados por prioridad. Ok, esa fue algo que resolvió o algo que hizo o algo que movió y ese es el comportamiento observable. Ese comportamiento observable, en este caso del Assessment Center, ¿cuál es el atributo psicológico que estoy evaluando? Pues, por ejemplo, priorización, ¿no? O administración del tiempo, puede ser, u organización, no sé, puede ser alguno de estos, pero el comportamiento observable es que ordene la lista. Entonces, igual, en matemáticas el comportamiento observable sería que resuelva este problema. En muchas pruebas le puedo poner pares de palabras y que elija con la que más se identifique, por ejemplo. Ese es el comportamiento observable, el que elija con la que más se identifique. Entonces, ya que lo hago visible ese atributo psicológico, pues luego ahora sí tengo que tener un marco teórico, ¿no? Entonces tengo que empezar a investigar y ver cómo, y es lo que hacemos todos los que diseñamos pruebas psicométricas. Hay que diseñar, hay que ver qué dice la teoría, qué dicen las personas, los psicólogos que saben, los autores conocidos, etcétera, sobre este atributo psicológico y sobre el comportamiento observable. Una vez que ya paso, ya tengo el tema del marco teórico, y esto véanlo porque siempre que busquen un proveedor relacionado con pruebas psicométricas, debe tener claramente definidos todos estos puntos, o sea, los atributos que mide. Bueno, el comportamiento no es tan necesario, pero sí los atributos que mide y un marco teórico que lo respalda. Esto es lo más importante, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Aquí vamos a entrar a un tema muy importante que es la distribución normal. En la distribución normal, yo tengo un jueguito aquí, es como un accesorio de escritorio. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano, sí, denme unos segundos.
Y bien, y hay una, esta es este que está aquí en pantalla, ahorita se los muestro. Mire, si ven aquí en la foto de la izquierda, es a ver, déjame ver si, porque creo que no me veo. Ok, aquí está. Miren, es esto, ¿no? Entonces, aquí en la parte de abajo está lleno de balines, de canicas pequeñitas. Y luego al voltearlo, bueno, déjenles pongo aquí este video. Vean el video de la derecha. Eso es lo que ocurre al voltearlo. Empiezan a caer todos los balines y de manera aleatoria, cada balín en cada puntito tiene la misma probabilidad de irse para un lado o para el otro. Entonces empiezan a caerse y cada vez que hago esto o que hacen esto, la distribución es exactamente la misma. Miren, si ven aquí está esto, lo hacemos así. No está en cámara lenta, pero si ven, miren, la distribución queda más o menos parecida. Otra vez. Bueno, aquí se movió, pero miren, vuelve otra vez a estar pareja con esa línea, ¿no? Esto se considera como una distribución normal y es la distribución que muchas cosas en la naturaleza tienen esta distribución. Entonces, ¿cuál es un ejemplo? Mira, voy a ponerles un ejemplo. Hay una encuesta ahí que preparamos de la de las edades, Carlos, por favor. Les vamos a lanzar una encuesta y por favor contesten lo que el grupo de edad en el que están. Es nada más para tener un ejemplo. Bien, ahí está la encuesta, ¿no? Ahí está la encuesta, que es ¿cuál es tu edad, no? Entonces elige tu rango de edad en el que estás y ahí elijan el que mejor se les acomode a su rango de edad, ¿no? Puede ser 20 años o menos, de 21 a 25, de 26 a 30, 31 a 35, 36 a 40, 41 a 45, hasta 56 o más. Bueno, aparecieron las dos encuestas. Bueno, abajo hay otra encuesta que es ¿cuál es tu estatura en centímetros? Y también elijan ahí su estatura en centímetros, ¿no? Que miden 1,40 o menos, o sea, 140 centímetros o menos, entre 141 y 145, entre 146 y 150, etcétera. Entonces, elijan las dos, elijan su edad y elijan su estatura en centímetros. Y ya vamos a dar unos 15 segundos más para que todos terminen de contestar. Y después me presentan los resultados, Carlos, por favor. Ya ahorita 10 segundos más. Todos terminen de contestar esta encuesta que les apareció ahí en pantalla. Y luego vamos a ver los resultados. Listo, Carlos. A ver, ponlos los resultados o... Vamos a ver los resultados de estas encuestas esta encuesta que hicimos. Listo. ¿Dónde están, Carlos? ¿Dónde los veo? Ahí mismo están apareciendo. Compartir, ahí va. Ok, ya. Ok, miren. Bien, aquí están estos resultados. Me imagino que todos los pueden ver ahí. Si ven, fíjense cómo aparece 20 o menos. No tenemos ahorita a nadie de los que contestaron. Y si ven, hay un pico en 26 y 30 años, que es la edad más alta que se repite, el rango de edad más alta, ¿no? Y luego hacia abajo, o sea, hacia arriba hay menos. Y describe una especie de curva estos resultados, un poco irregular porque tenemos pocos datos. Y si nos vamos abajo a la estatura, vean, la estatura también define una especie de curva. O sea, los picos se muestran entre 1,56 a 1,60 y 1,61 a 1,65 y hacia atrás baja la estatura y hacia adelante sube la estatura. Bien, listo, Carlos, gracias. Este es un ejemplo así rápido de cómo hay una distribución, cómo se distribuyen los datos en una población, ¿no? Entonces, esto mismo pasa en cualquier cosa, ¿no? Si hablamos de las habilidades matemáticas, de la inteligencia, de la habilidad para trabajar en equipo, de la inteligencia social, de la inteligencia emocional, de cualquiera de estos atributos psicológicos, si evaluamos a las personas y hacemos una escala, digamos que del 1 al 100, van a caer en alguno de esos puntos, ¿no? Esto es lo que se conoce como la distribución normal. O sea, cada uno de estos puntitos
de estos balincitos, pues es, digamos que una persona, ¿no? Entonces, la escala más conocida es la escala Wechsler, que es con la que se evalúa la inteligencia. Entonces, la escala Wechsler, podemos decir, si decimos que esta es la distribución normal, imaginemos que le pusimos una evaluación de inteligencia a 1000 personas, ¿no? Si lo hiciéramos así a 1000 personas, una persona estaría aquí, que aparecería como con retraso grave. Aquí en esta parte habría 20 personas con retraso leve. Y luego habría 140 personas que estarían clasificadas como de aprendizaje lento. Luego habría 340 personas, pero no, 680 personas, o sea, la suma de estas dos, que estarían clasificados como promedio, como una inteligencia promedio. O sea, de 1000 personas, 680 tienen la inteligencia promedio, o sea, que son la mayoría. Después habría 140 personas que están en una calificación superior al promedio, una inteligencia superior al promedio. Luego habría 20 personas que están en una clasificadas como dotados, o normalmente se les conoce como sobredotados o superdotados. Y por último, habría una persona de esas 1000 que estaría en el nivel de genio, ¿no? Entonces, estas son las distribuciones, esta es una distribución normal, y este es más o menos cómo quedaría la población para esta característica. Si hablamos de trabajo en equipo, por ejemplo, podemos tener una distribución similar. Si hablamos de habilidades de liderazgo, si hablamos de habilidades de concentración, habilidades para resolver problemas de matemáticas, no sé, alguna otra competencia como paciencia, por ejemplo. Cualquier cosa podemos clasificarla así y podemos hacer en esta escala y podemos sacar cuántos están en el promedio, cuántos arriba, cuántos abajo, cuántos muy abajo, cuántos muy arriba, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la escala más conocida y se utiliza para muchas cosas, sobre todo para hacer una clasificación. Depende mucho también, por eso es importante la escala, porque depende mucho. Si yo los pongo muy abajo, no significa que son unos ineptos o que no van a poder hacer el trabajo, no significa que del total de la población, pues son de los más bajos. A lo mejor son muy buenos, ¿no? Así como se me hace bien interesante el ejemplo ficticio de Superman, ¿no? Que los que estén familiarizados con la historia, pues Superman llega de otro planeta, aparentemente, que creo que se llama Krypton, ¿no? Entonces llega y allá en Krypton, por las características del planeta, pues todos son como Superman, ¿no? Entonces él viene acá y acá llega y digamos que lo posicionamos aquí en esta parte de la gráfica y decimos, oye, no, pues es que es un non plus ultra, es un superhéroe. Cuando en su propio planeta, pues probablemente debe estar aquí, a lo mejor es alguien promedio, o a lo mejor hasta es alguien que ni siquiera le va tan bien, pero pues por las características particulares llega, lo comparamos con otra escala distinto, y pues en otra, así como dicen que en tierra de ciegos el tuerto el rey, ¿no? O sea, llega con otra escala distinto en donde las personas tienen menos habilidades y pues destaca mucho, ¿no? Entonces, esa es la importancia de conocer las escalas y no pensar que porque salió bajo puede ser malo o porque salió alto puede ser muy bueno. Es importante saber a qué nos referimos con cada parte de la escala. Bien, ya que pasamos esta parte del marco teórico y bueno, aquí vamos en esto, ¿no? Establecer la escala y su interpretación, que ese es el tema de la distribución normal. Y entonces, y aquí, por ejemplo, en el tema de la interpretación, la escala aquí está de 40, que es el número más bajo en esta, aquí sería 40, hasta 160, que sería el número más alto. Esa es mi escala. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Pues yo lo interpreto por espacios de 15, ¿no? Si cae en este espacio de 15, yo digo que esta persona tiene un retraso grave en temas de inteligencia. Si sale entre 55 y 70, yo digo que es retraso, pero un retraso leve y así. Entonces, esa es mi escala y ese es cómo yo lo voy a interpretar. Luego viene una parte muy interesante que es, perdón, el diseño de ítems. Es qué le voy a preguntar a la persona, cómo se lo voy a preguntar. Por ejemplo, nosotros tenemos ítems muy variados. Hay unos en donde yo le hago una pregunta específica y le ofrezco opciones para que me diga cuál es la respuesta correcta. Hay otros en los que yo le puedo hacer una pregunta abierta. Hay otro, que es lo que pasa, por ejemplo, en los casos de las entrevistas. Hay otros en los que yo le puedo poner imágenes y que él elija nada más. Esas son pruebas proyectivas.
Entonces, ¿cómo voy a diseñar esos ítems? Pues son de opción múltiple. Hay unos en donde yo le pongo 4 palabras y tiene que escoger con cuál se identifica más y con cuál se identifica menos, ¿ok? Ese es un ítem, ¿no? Y esa es una forma, ese es un diseño específico. Yo quiero que elija entre varios, ¿no? Hay otras ocasiones en las que yo le pongo una lista de cosas y digo, elige cuál te gusta más y luego cuál te va gustando menos y menos hasta que llegues a la última, la que no te gusta. Entonces, si yo lo hago así, es la forma en cómo yo estoy diseñando esos ítems, ¿no? Que es la forma en la que yo puedo observar el comportamiento que estoy buscando para que exprese el atributo psicológico que necesito conocerlo. Entonces, bueno, esa es la forma en que diseño ítems, ¿no? Así muy rápido. Ya que esta es una parte muy importante, ya que diseño los ítems, digamos que yo digo que para un problema para conocer las habilidades de matemáticas de una persona, yo le voy a poner una multiplicación. Y va a ser una multiplicación de 2 dígitos, ¿no? O sea, de 12 por 41, por ejemplo. Y quiero que él me la resuelva, ¿no? Entonces, pero ¿cómo sé que si eso de verdad mide las habilidades matemáticas de alguien? Bueno, necesito irme con expertos en matemáticas para que me digan si ese problema, si esa pregunta que le estoy haciendo, si de verdad mide ese atributo psicológico que quiero medir o no lo mide, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo valido el ítem con el experto. Si estoy hablando de inteligencia emocional, busco expertos en inteligencia emocional y les pregunto qué le preguntarían a alguien para poder medir esa inteligencia, ¿no? Una forma muy común que nosotros utilizamos es, tenemos ya una comunidad de expertos en diferentes temas y lo que hacemos es lanzamos preguntas o lanzamos convocatorias para que nos den su opinión sobre qué preguntas son las más comunes para poder detectar determinados atributos psicológicos, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace con el validar los ítems con los expertos. Después de aquí se evalúa la relevancia, o sea, qué tan relevantes son las preguntas que le estoy haciendo. Imaginemos que cada una de estas imágenes que tengo aquí en la pantalla representan una actividad, ¿no? Una representa, una es un reloj, otra es un número, otra hacer un globo, una figura con un globo, otra platicar con alguien, otro un juego de azar, otro, no sé, algo conocimiento científico, otro es un ábaco, otro son unas gráficas, una lista y un cubo, ¿no? Entonces, si yo estoy evaluando habilidades matemáticas, tal vez estas que están en verde, pues son las más relevantes o que están más relacionadas con las habilidades matemáticas, ¿no? El platicar con alguien muy probablemente no está relacionado con una habilidad matemática. Yo tengo que encontrar cuáles son las más relevantes para eso. Para eso me van a ayudar los expertos a encontrar cuáles son las más relevantes, pero por otro lado, me van a, esta parte, el de la relevancia, me va a ayudar una herramienta que se conoce como factor análisis, ¿no? Y este factor análisis, que es una herramienta estadística, dejémoslo así, me ayuda a poder encontrar relaciones entre ítems. Por ejemplo, si yo quiero evaluar un atributo psicológico que es extrovertido, quiero saber si la persona es extrovertida o no. ¿Qué es extrovertido? Alguien que habla mucho, que le gusta interactuar mucho con otras personas. Entonces, imaginemos que yo le digo, le hago esto que está en morado, son los ítems que yo tengo y yo le digo a la persona, elige con cuáles te identificas más, si te identificas o no. Y por ejemplo, dice, no me apena llorar frente a desconocidos. ¿Ok? Una persona, digamos, que dice que sí está de acuerdo con eso, que no le apena llorar frente a desconocidos. Otra dice, puedo expresar mis ideas claramente, hago amigos fácilmente, las personas en su mayoría son agradables y cada quien tiene sus razones para ser como es, ¿no? Alguien extrovertido diría que sí a estas 3, o alguien muy extrovertido diría que sí a esas 3, ¿no? Se le hace fácil hacer amigos, puede expresar sus ideas claramente y no le da pena llorar frente a desconocidos, ¿no? Pero podría ser que alguien nada más conteste 2 que sí y otra que no. Bueno, pues está más abajo en la escala de extrovertido, ¿no? Sin embargo, podemos darnos cuenta que el ser carismático, por ejemplo, una persona que contesta, las personas en su mayoría son agradables, cada quien tiene sus razones para ser como es. Alguien carismático es alguien muy empático. Y si vemos esto de acá, por ejemplo, el de hago amigos fácilmente, también es una característica de alguien carismático. O el puedo expresar mis ideas claramente, también es una característica de alguien carismático. Tal vez no es tan fuerte como las otras, pero sigue siendo una característica. Entonces, el factor análisis nos ayuda a identificar cuáles ítems que están relacionados con
habilidad, con una habilidad, corresponden a otra también, o sea, o también tienen influencia en otra, ¿no? O sea, porque aquí, si yo para evaluar carismático considerara nada más estos tres, pero también estoy teniendo esta información de acá, pues estaría incompleta mi evaluación, ¿no? Entonces necesito tomar en cuenta cómo cada uno influye en cada una de las características. Bien, ya una vez que hice esto, lo que sigue es evaluar la consistencia. Y permítanme tantito. Y para evaluar la consistencia, yo lo que tengo que hacer es poder saber si estas características están relacionadas entre sí. Y esto también el factor análisis ayuda bastante. O sea, a veces si yo le estoy preguntando varias cosas y en todas esas preguntas hay una respuesta constante ya hablando que se lo estoy aplicando a miles de personas. Más o menos hay una consistencia entre que están contestando que sí a las mismas preguntas y que no a las mismas. Cuando una pregunta se sale de eso, es donde no hay consistencia y tengo que sacar esas preguntas, o sea, no estarle preguntando cosas que no son relevantes, ¿no? Bien. Luego, una parte muy importante es equilibrar el atributo. Pensemos en esto de las habilidades matemáticas y esto es bien importante que lo tengan en cuenta quienes entrevistan, porque en las entrevistas también podemos tener este error de que no estamos equilibrando correctamente el atributo y podemos salir con una mala percepción del candidato. Cualquiera de estas 7 preguntas que están aquí en las cajas pudiera ser, yo creo que todos están de acuerdo en que cualquiera de estas 7 pudiera ser buena para saber si un candidato es bueno en matemáticas o no. Sin embargo, como se darán cuenta, son de diferentes niveles, ¿no? Yo creo que todos pueden contestar esta, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 2? Yo espero que todos puedan contestar esta, ¿no? ¿Cuánto es 3 por 4? Ya veo un poco más complicado que puedan contestar esta, cuánto es 14 por 4. Sin embargo, hay quienes la pueden hacer mentalmente o hay quienes van a necesitar una calculadora o papel y lápiz. Luego, esta de acá, hay quienes la van a poder hacer mentalmente, hay quienes solo con calculadora, hay quienes con papel. Esta de acá igual, hay quienes tal vez pocos, pero van a poder hacerla mentalmente. Va a haber otros que van a hacerla nada más con calculadora. Hay quienes esta no van a poder hacerla ni con calculadora, o sea, hay quienes no saben dónde está la raíz cuadrada en una calculadora. Hay quienes no tienen ni idea de qué se trata esto, ¿no? Y vaya que todos tienen que ver con la habilidad de matemáticas, ¿no? Habilidad matemática de una persona. Sin embargo, yo no puedo decir, me contestó bien la primera, es bueno para matemáticas. Y luego imagínate es más, imaginemos que nos ponen nada más estas 2 pruebas. La primera y la última. O sea, es esta y esta primera de acá. Esas son las únicas 2 preguntas que trae el examen. Y una persona contesta bien la primera y otra persona contesta bien la primera y la segunda. Entonces yo puedo decir, ok, la primera persona sacó 50 y la segunda persona sacó 100. Pues sí, pero ese 50, o sea, realmente no está bien calibrado, ¿no? Porque a lo mejor no cualquiera va a poder contestar la primera, pero no la última. Igual si le pongo estas 7, tendría que darle cierto valor. O sea, no pueden valer un punto cada una de estas 7. Tienen que valer, la primera tal vez valga un punto, la segunda tal vez valga 2, la tercera puede valer 2 también, la cuarta tal vez valga 3, la quinta valga 4, la sexta vale 7 puntos y la séptima puede valer tal vez 15 puntos, no sé. Entonces, necesitamos equilibrar los atributos. Igual, a la hora de entrevistar, necesitamos equilibrar las preguntas que le estamos haciendo para asegurarnos que el valor que tienen. O sea, no es lo mismo que conteste bien una pregunta fácil a que conteste bien una pregunta difícil. Luego, otro punto importante es la confiabilidad y la validez de las pruebas. Y estos ejemplos son lo más simple que puede haber. El punto A, esto es confiable sin validez. Confiable, ¿por qué? Porque son más o menos constantes, los datos están en donde mismo, ¿no? Todos aparecen donde mismo, pero no es válido porque no dan en el centro. Luego la B es válido porque en alguna ocasión al menos tocó el centro, pero no es confiable porque los resultados están muy dispersos, ¿no? Una vez saca 100 y otra vez saca 50 y otra vez saca 20 y así. El número C es sin validez y sin confiabilidad. O sea, ninguna vez le atina y también todos los resultados están dispersos.
Y lo ideal en una prueba psicométrica es este punto, el inciso D, que es que sea válido y que sea confiable, o sea, que sí los resultados se acerquen al ideal y que además de manera consistente estén apareciendo resultados similares. O sea, si a una persona yo le vuelvo a aplicar la misma prueba cierto tiempo después, que los resultados sean muy parecidos, ¿no? Dentro de cierto margen. Esa es la confiabilidad de la prueba. Y la validez tiene que ver con que sí de verdad lo que yo creo que estoy midiendo, lo estoy midiendo. Bien, el otro punto ya después de diseñar, del estar diseñando, es definir los criterios de uso. Perdón. ¿Qué criterios de uso tiene que ver? Es cuándo voy a utilizar esta prueba, o sea, en qué casos. Por ejemplo, las pruebas que tenemos nosotros como psicotest están muy bien diseñadas para temas laborales, por ejemplo, o algunos temas inclusive de orientación vocacional. Sin embargo, si queremos hacer un diagnóstico clínico, o sea, de alguien con esquizofrenia, por ejemplo, pues ese, o sea, está totalmente fuera del alcance, ¿no? Porque no están diseñados para ese diagnóstico clínico, ¿no? Entonces, es importante que el creador de la prueba defina bien en qué casos, para qué personas, para qué grupos poblacionales y para qué situaciones funcionan estas evaluaciones, ¿no? Entonces es cuándo, cómo y a quién se las puede aplicar, ¿no? Esos son los criterios de uso. Es bien importante considerar sesgos. Estos son los sesgos más comunes cuando creamos una prueba, que es, por ejemplo, hay un sesgo de constructo que tiene que ver si yo le doy un orden diferente a las preguntas, a la misma pregunta, o inclusive pongo una pregunta después de otra, yo puedo sesgar el resultado. Este balance se tiene que calcular cada vez que se diseña una pregunta y que se diseña el orden de estas preguntas. De igual manera, el lenguaje. Si yo utilizo palabras que la población objetivo no utiliza comúnmente, pues van a sacar mal esa pregunta o lo van a contestar distinto solamente porque entendieron otra cosa, ¿no? Por eso es bien importante con las pruebas la mayoría de las pruebas, yo diría que la Universidad de Nebraska es la que tiene catalogadas todas las pruebas psicométricas del mundo, bueno, al menos las pruebas conocidas. Y en todas estas pruebas, la mayoría fueron diseñadas en Estados Unidos. De hecho, en México, además de nosotros, hay una empresa más que ha diseñado pruebas, pero no las tienen disponibles de manera electrónica. Y ya, o sea, todas las demás pruebas son pruebas que se traen de Estados Unidos o se traen de Alemania o de alguna otra parte del mundo, con una traducción distinta, con una escala distinta, porque ni siquiera fue para la población mexicana, con una, inclusive del idioma, la escala, y es en un tiempo distinto, o sea, fueron creadas para una sociedad diferente, ¿no? Entonces, las seguimos utilizando y las seguimos tomando como referencia porque se siguen enseñando en las universidades y de alguna manera, y la verdad es que siguen siendo válidas las versiones originales, nada más, que las versiones originales son en su idioma. O sea, para que sean igualmente válidas en México, por ejemplo, un Terman, un Cleaver, esas que son más conocidas, necesitarían forzosamente el autor original volver a rediseñar la prueba específicamente para el país en el que se va a aplicar. De otra manera, pues es totalmente, pues estamos como al tanteo, por decirlo de alguna forma, porque ni fue diseñada pensando en esa población originalmente, ni en ese tiempo, ni en ese idioma, ni bla, bla, bla. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, aquí esto salió a colación con el tema del lenguaje, ¿no? Que alguien puede decir, oye, es que ya la revisó un departamento de traducción y está traducida correctamente y lo que sea. Pues la realidad es que no importa si se traduce o no se traduce correctamente, lo importante es hacer el diseño y el proceso completo de diseño, en este caso en español y para los mexicanos, ¿no? Porque de otra manera, pues estamos nada más como que a la buena de Dios, ¿no? Como a lo que nosotros creamos o pensando que probablemente sí ha de jalar, sí ha de funcionar la prueba, sin embargo estamos a ciegas, ¿no? Otros son sesgos en el uso, que puede haber, que este es bien importante porque también la mayoría de las pruebas, o sea, bueno, no la mayoría, yo diría que todas o todas las conocidas, Terman, Cleaver, Costick, 16PF, no sé, los factores de la personalidad, Gordon, etcétera. O sea, estas pruebas que son más conocidas, LIFO, SAVIC, etcétera, fueron diseñadas hace décadas, la mayoría, y además fueron diseñadas para aplicarse en papel. Y está muy importante con las reglas de aplicación. Muchas empresas desde hace 15 años para acá empezaron a automatizar estas pruebas y lo único que hacían eran
tomaban las traducciones que alguien había hecho al español, que repito, no es suficiente hacer una traducción, no tiene que rediseñarse la prueba completa en el idioma y para la población que se requiere. Entonces tomaron las pruebas originales que alguien ahí tradujo, utilizando las mismas escalas y todo, y luego todavía de que no eran ya confiables por el tema de las traducciones, de que es otra escala, de que es otra población, de que es otro idioma. Adicional a eso, todavía cambian el medio. O sea, las reglas de aplicación cambian y se ponen en una computadora para que se contesten a la distancia, vía internet, en donde no hay ambientes controlados a la hora de responderlas, etcétera. Y entonces, pues terminamos con toda esta, ya conoceremos que hay pues bastantitos proveedores de pruebas psicométricas que están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Que están tomando esas pruebas de las cuales adicional, que no tienen los derechos en muchos casos, no están bien traducidas, no están diseñadas están solamente traducidas, y todavía se cambia la regla de uso porque no están diseñadas para contestarse a través de una computadora, ¿no? Entonces, y otro de los sesgos a la hora de uso puede ser la predisposición. Hay discriminación también, hay sesgos. Nosotros hemos notado que con grupos poblacionales, aquí es menos notable. Bueno, tenemos etnias indígenas, pero no están muy integradas en algunos casos a los ambientes laborales urbanos. Pero pasa que con grupos poblacionales, pasa más en Estados Unidos, en otros países, que los asiáticos tienen ciertas tendencias, los de la India tienen ciertas tendencias, los latinos otras. Y estas diferentes tendencias hacen que contestemos de manera distinta a la misma pregunta. Y esto también es muy importante considerarlo a la hora que se diseñan las pruebas. Y por eso no es recomendable pruebas que se contesten en otro idioma o inclusive en el mismo idioma, pero que no fueron originalmente diseñadas para esa población. La desventaja de esto, y yo sé que tal vez muchas preguntas van en el sentido de que, oye, pues es que a mí es lo que me enseñaron en la Facultad de Psicología con los que estudiaron LAE o ingenieros industriales, o sea, que están relacionados con el área de recursos humanos. Y sí, o sea, nos enseñan que esas son las buenas pruebas y que esas son las que debemos utilizar, etcétera. Lo que pasa es que no todos están plenamente capacitados en el diseño específico. Les digo, hay pocos libros de pruebas psicométricas. Yo me atrevería a decir, de los que he revisado, hay cinco autores o 6 autores de pruebas psicométricas. Los he leído todos y todos coinciden con esta parte. O sea, nadie nos dice a los mexicanos, oye, usen el Cleaver porque es bien bueno, ¿no? O sea, es bien bueno hace 40 años cuando se inventó y en la población con la que se inventó, etcétera. Aquí nosotros agarramos como que esas malas traducciones y es lo que luego puede causarnos problemas en nuestros procesos de reclutamiento, ¿no? Y por último, el otro sesgo son sesgos a responder, que aquí esto es muy común en los candidatos, la inercia. O sea, si yo ya traigo prisa o estoy contestando a todas muy alto, muy alto, muy alto, pues me puedo ir así parejo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es a veces, en algunos casos, volteamos las preguntas o volteamos las escalas para evitar esto y que el candidato tenga que poner más atención a la hora de contestar. Hay otro sesgo que tienden a contestar o extremos o medios, ¿no? Cuando es una escala del 1 al 5, por ejemplo, del 1 al 10. Muchas personas se agarran todo 10, 10, 10 o 1, 1, 1 o 5, 5, 5, ¿no? Es algo muy común. También otro sesgo es la deseabilidad social, que es que las personas, como quieren sentirse aceptados o queremos sentirnos aceptados, podemos contestar algo que creemos que es la respuesta políticamente correcta y no necesariamente lo que nosotros haríamos, ¿no? Y por último, bueno, no por último, otra adicional es coincidir con el perfil. No tienen idea, digo yo que me dedico a esto y seguramente si ustedes están en recursos humanos también, la cantidad de veces que nos pregunta la gente sobre cómo le hago para pasar las pruebas psicométricas, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para pasarlas? ¿Qué puedo hacer? O cuando nos ponen pruebas proyectivas, ¿cómo dibujo a la persona? ¿Cómo dibujo la lluvia? Y esas cosas, ¿no? Entonces, el deseo por coincidir con el perfil puede hacer que el candidato intente manipular la prueba. Por eso a veces son buenas pruebas que tienen que ver con la proyección, porque así el candidato puede que no se dé cuenta, o pruebas en donde no le decimos de qué se trata o en donde le revolvemos las preguntas para que no alcance a entender el candidato que se está hablando de un tema en específico. Y por último, el desinterés, ¿no? Si hay desinterés, pues va a contestar lo que sea. Estos sesgos de acá al responder es bastante difícil evitarlos. Se pueden evitar de algunas formas. Nosotros ya les comenté algunas de las maneras en cómo las tratamos de evitar en nuestra plataforma, ¿no? Bien.
Probabilidad de respuesta correcta. A ver, me voy a detener aquí y voy a leer hasta aquí hasta sesgos. Nos faltan todavía unas 4 o 5 diapositivas más. Voy a leer algunas preguntas de las que aparecen aquí en Q&A. Si alguien tiene preguntas, escríbalas aquí. Me imagino que las preguntan dice Q y A, ¿verdad, Carlos? Ahí es donde se deben estar contestando. Así es, ya hay algunas. Ok, bien, tenemos unas, yo las voy a leer aquí, abiertas, dice, pero te refieres a la percepción que tenemos del candidato a simple vista. Híjole, ya no me acuerdo, Nancy, en qué parte estábamos con esta pregunta. Si no lo aclaras, te lo agradezco, por favor. Y luego dice, ¿nos puedes compartir los autores de esos libros que recomiendas? Ok, el libro más conocido es y el que a mí me gusta más y trae un diseño más claro, es de Michael Furr. Michael, así, Michael, y Furr, F-U-R-R. Es el más conocido. Hay algunos otros, pero yo lo dejaría en ese. O sea, el de Michael Furr está bastante completo y viene una estructura muy clara sobre el diseño de pruebas psicométricas. La mayoría están en inglés. Hay un par de libros en español. Aurora, que trabaja con nosotros en Psicotest, está conectada. Aurora, si puedes darnos algún título en español, por favor, para compartirlo. Bien, voy a ver si presiono el botón de Answer Live, ya se... ok, ya. Bien, ya, yo me contesté solo. Ok, autores, listo. Y luego dice, Karen dice, ¿cómo son los sesgos en las pruebas de desarrollo en niños? Híjole, ahí no me considero capacitado para contestarte esta pregunta, Karen, porque tienen particularidades. O sea, conozco del tema de las evaluaciones en niños, conozco del tema del tipo de evaluaciones, de cómo se estructuran, de cómo se aplican. He estado presente en varios procesos de ese tipo, sin embargo, no me considero capacitado para contestártela, entonces no te la debo esa respuesta. Y luego dice, en relación al sesgo de responder, dice, ¿cómo podemos identificar cuando un candidato está queriendo manipular la prueba de proyección? Bueno, aquí habría que ver qué prueba de proyección, y para eso yo lo remitiría al manual de cada prueba, ¿no? Es importante, hay algunas ocasiones en que el propio manual marca algunas situaciones en las que pueden estar intentando manipularnos. O sea, no me atrevería a dar un ejemplo en particular. Yo lo remitiría mejor al manual. En cada manual aparecen esas opciones. Nosotros, por ejemplo, hay un par de pruebas en las que sí tenemos, al detectar incoherencias, en las pruebas que son escritas, o sea, escritas me refiero a que tienes ítems y hay que contestar algo, es posible evaluar esas incongruencias, ¿no? O sea, le hacemos repreguntas, y eso también lo hacen la mayoría de los reclutadores de manera automática en la entrevista. Hace repreguntas, o sea, le preguntas lo mismo de una manera distinta, y así es como ya te das cuenta que, pues entonces me echó mentiras la ocasión anterior, o a lo mejor ahorita me está echando mentiras, y generalmente es con temas que tienen que ver con la redundancia, ¿no? Es donde nos podemos dar cuenta. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, ya una vez que pasamos los sesgos, pero hay algo que evaluamos también, y que es la probabilidad de que la respuesta sea correcta, porque no se trata nada más de que la contestó bien o mal. O sea, imaginemos que decimos 7 por 5, y la respuesta correcta es 35. Sin embargo, no necesariamente todo el que puso 35 la sacó bien. O sea, sí, no sé si me explico. Está raro esto, porque dices, oye, Rubén, pues es que si la contesto bien, pues está bien, ¿no? Y si está mal, pues está mal. Sí y no. O sea, decir que si la contesto bien es porque sé, y si la contesto mal es porque no sé, es una manera muy simplista, por calificarlo de una forma, y no quiero que se entienda la connotación negativa. No, simplemente es una manera muy simple de evaluar algo. Igual, como si veo que alguien dice algo atinado, y decir, esta persona es sabia porque dijo eso atinado. No, pues hay una frase que dice, una golondrina no hace verano, ¿no? O sea, la parte importante es que se vea de manera reiterada y constante a través del tiempo. Eso mismo pasa
esos son sesgos que tenemos, que vemos que contesta alguien algo bien y suponemos que lo está haciendo bien o es bueno, ¿no? Pero hay una probabilidad de que si la contestó bien, hay una probabilidad de que haya estado mal, y si la contestó mal, hay una probabilidad de que sí se sepa la respuesta, pero solo la contestó mal. Todo eso se tiene que calcular, calibrar y recalibrar al diseñar una prueba. Entonces, ¿qué pasa con las pruebas estas que vienen del extranjero o que no están tropicalizadas aquí en México? Pues precisamente todo ese proceso no está hecho, ¿no? Entonces, no están consideradas estas probabilidades, ¿no? Para calibrar la probabilidad de que la respuesta sea correcta o no, tengo que ver el nivel del atributo en la persona. O sea, cada persona, yo puedo hacer una prueba y digamos que me salió 90, 90 de la escala del 1 al 100, mi nivel de habilidades de matemáticas. Pero a lo mejor mi nivel real es 95, por ejemplo. Pero ¿cómo voy a conocer yo mi nivel real? Bueno, hay métodos estadísticos para poder conocer cuál es el nivel real de una persona. Y entonces esto se toma en cuenta para conocer la probabilidad de que una respuesta sea correcta o no. El nivel del atributo de la persona, o sea, no nada más el comportamiento observable, sino el intrínseco, el que no se ve fácilmente, ¿no? Nivel de dificultad del ítem. Si se acuerdan acá cuando teníamos los problemas, unos son más difíciles que otros, entonces eso hay que considerarlo. Luego, nivel de relevancia del ítem. Si se acuerdan, aquí hablamos de que hay hay algunos ítems que son relevantes para un tema y otros que son relevantes para el otro, ¿no? Entonces, esa es la relevancia y la probabilidad de adivinar. O sea, si yo tengo una pregunta de opción múltiple y son 5 opciones, pues la probabilidad de adivinar es de un 20%. O sea, imaginemos que alguien saca 20 en un examen de opción múltiple. Pues básicamente era lo esperado, ¿no? Que sacara 20. O sea, ya alguien que saque menos de 20, pues sí, de plano hay que esforzarse, ¿no? O sea, por mero azar vas a sacar 20 en un examen así. Entonces, no podemos hacer una escala del 1 al 100 y pensando que el que sacó 20 es el doble de listo que el que sacó 10 y es algo muy complejo hacer la escala, ¿no? Pero bueno, todo esto se considera, la probabilidad de adivinar, el nivel de relevancia del ítem, el nivel de dificultad y el nivel del atributo personal. En cada uno de estas preguntas que se hacen en las pruebas y nosotros lo hacemos en nuestra plataforma, hacemos cosas para eliminar ese tipo de cosas, la probabilidad de adivinar, por ejemplo. Algo que utiliza, nada más he visto que lo utilizamos nosotros y el Ceneval también, que hay ítems dummy, por decirlo de alguna forma. Entonces, cada determinado número, de manera aleatoria, hay una pregunta en donde yo te digo, selecciona la tercera respuesta, por ejemplo. Y este tipo de preguntas ayudan a que la persona esté atenta para empezar y otra que si de alguna manera consiguió algunas respuestas con este ítem aleatorio, podemos darnos cuenta que está copiando la respuesta o que no está poniendo atención, ¿no? Igual se hace la misma pregunta, pero se cambian las opciones de respuesta. O se hace la misma pregunta, pero se replantea de manera distinta, o se replantea negativo, o se replantea el punto de vista contrario. Y con todo eso podemos detectar inconsistencias en las personas cuando contestan. O inclusive puede ser también, podemos detectar cuando las primeras preguntas le ayudó a alguien y luego él le está contestando con su propio criterio otras preguntas, ahí es donde se va a notar esa incongruencia. Luego, es importante la implementación, ¿no? A la hora de implementar la prueba, debemos tomar en cuenta esto. O sea, hay diferentes componentes. Uno es el cuestionario, que es la lista de preguntas que yo le voy a hacer a la persona junto con todas las opciones que puede responder. Otra es la hoja de respuestas, que es en donde la persona va apuntando cuáles son sus respuestas. Otra es los protocolos de revisión, que es cómo voy a revisar yo esa hoja de respuestas. Otro es la interpretación. Ya que lo revisé, ya que me dio una escala, me dio un valor, me dio un texto, ¿cómo voy a interpretar ese resultado, ¿no? Entonces, la mayoría, por ejemplo, en las pruebas que nosotros tenemos, entregamos ya directa la interpretación y estamos trabajando en un manual adicional todavía para darle más información a quien lee el reporte y puede interpretarlo de una manera más simple. Pero la interpretación por sí sola consiste en cómo traduzco lo que contestó la persona en un dato que me pueda servir, ¿no? O sea, ¿cómo traduzco este 7 que sacó de 23 en un texto que me diga,
esta persona es muy buena haciendo tales y tales cosas y se recomienda que se ponga en trabajos de este tipo. O sea, esa traducción se le llama interpretación. Otra cosa es cómo yo entiendo ya esa interpretación, ¿no? Que eso ya es como una especie de explicación a la interpretación. Luego, es bien importante, esto es súper importante, el medio. O sea, nunca acepten una prueba en donde fue diseñada para otro medio y luego la están aplicando en uno distinto, ¿no? ¿Y qué medios hay? Los más comunes es en papel, otro es verbal y electrónico. Son los 3 medios más comunes, ¿no? O sea, yo lo puedo aplicar en papel, me la contestas en papel, lo reviso en papel y lo interpreto en papel, ¿no? Otro puede ser verbales, yo te hago que eso se hace en una entrevista, ¿no? Yo te hago la pregunta, tú la contestas, yo interpreto qué quisiste decir con esa pregunta y qué nivel de competencia, de inteligencia, de habilidades matemáticas, etcétera, tienes al haberlo respondido, ¿no? Y entonces este es el medio, y el medio digital es el candidato o el evaluado los contesta de manera digital, o sea, en la computadora, y luego la misma computadora las procesa y le da un resultado, una interpretación ya al reclutador o al aplicador. Debe tener reglas de aplicación, o sea, reglas de aplicación, muchas tienen, por ejemplo, las reglas más antiguas tienen que ver con que la persona que esté en un lugar, que esté sola, en un lugar sin ruidos exteriores, sin distractores, que tenga cierto tiempo, que haya dormido cierta cantidad de horas, que esté en determinado estado de ánimo, etcétera. Esas son reglas de aplicación como muy estructuradas. Que esta es otra cosa, ¿por qué no utilizar las pruebas más comunes como el Cleaver o el Terman? Porque estas pruebas tienen precisamente esas reglas de aplicación. Y entonces, si de pronto les cambiamos el medio, dejen tú ustedes ya la escala y esas cosas, ¿no? que son bastante relevantes. Pero si adicional están diseñadas para que se conteste una persona con ciertos tiempos, en cierto ambiente, etcétera, y de pronto los mandamos a que contéstalas en línea en tu casa, en quién sabe dónde, o tal vez estás hasta en el patio de tu casa con el perro ahí al lado, jugando con él, etcétera, pues estás cambiando las reglas de aplicación y el resultado va a cambiar dramáticamente, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que las reglas de aplicación sean las exactas para el medio en el que se está aplicando y para el tipo de prueba que se está aplicando, ¿no? Y por último, la parte de actualizaciones, ¿no? Que es importante que las pruebas se estén actualizando constantemente. Me han preguntado en algunas ocasiones que qué tan seguido se deben actualizar. Depende mucho de la prueba y depende mucho sobre todo, bueno, depende de todas estas cosas que hemos estado viendo, pero lo principal tal vez depende del atributo psicológico que estemos evaluando. Hay atributos psicológicos que no cambian con el tiempo o cambian muy poco, como la inteligencia, por ejemplo. Imaginemos que tenemos un alumno de ingeniería que está en la preparatoria y acaba de entrar a ingeniería, y seguramente si hablamos del atributo psicológico de habilidades matemáticas, probablemente un año después el candidato o la persona, el evaluado, pues va a tener un nivel muy distinto de habilidades matemáticas, ¿no? Pero bueno, ahí porque se está sometiendo a un proceso de mejora continua. Si los atributos psicológicos que estamos evaluando son muy constantes, o sea, si la población no está sufriendo cambios así de manera general, no es necesario tanta actualización en las pruebas. Yo recomiendo que al menos se revisen cada 2 años las pruebas psicométricas, ¿no? Pero bueno, esto estamos hablando de los diseñadores, ¿no? O sea, en el caso de si ustedes nada más los aplican, pues que revisen que su proveedor, o sea, el que tiene las pruebas las esté actualizando, porque cambian las escalas, cambian las palabras que se usan, cambian las corrientes de pensamiento, cambian las ideas, y simplemente con nosotros hemos vivido haciendo muchas modificaciones nada más en el lenguaje, porque hace todavía unos años era muy común, estaba muy generalizado, por ejemplo, el tema del machismo, de la desigualdad, de injusticias y cosas así, que eran de uso común, frases que ahorita ya no son para nada vigentes, y que si se dejan las mismas frases o las mismas palabras, pues la población va a empezar a salir más bajo en ciertos resultados o más alto en otros, pero porque se está desactualizando inclusive el lenguaje, ¿no? Y bien, y por último, como último paso a la hora de diseñar una prueba psicométrica, es el iterar. Todo este procedimiento que les comenté, que les expliqué, ¿qué es esto? Que estos 15 puntos que se tienen que seguir para una prueba psicométrica
defino el atributo, busco el comportamiento observable, establezco un marco teórico, diseño el atributo, lo consulto con expertos, hago factor análisis, hago la validez, la confiabilidad, etcétera. Termino y vuelvo a empezar. O sea, con esos resultados vuelvo a redefinir otra vez los atributos, vuelvo a redefinir la definición de comportamiento observable del atributo que voy a medir, tal vez hago modificaciones o no en el marco teórico, y es un proceso de iteración en donde se tienen que aplicar a miles de personas, pueden ser cientos por cada vez, pero sí es un proceso muy complejo, o sea, no cualquiera, y esto se los comento para que algo tengan muy claro sobre las pruebas psicométricas, que no a cualquiera le confíen el que puede estarte dando una prueba psicométrica bien diseñada, ¿no? Y también tengamos cuidado con esas pruebas que son muy conocidas, porque si bien están bien diseñadas, por ejemplo el Terman está excelentemente diseñado para 1940, época de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, o sea, con personas que vivieron en esa, venían saliendo la Gran Depresión y con el idioma inglés norteamericano como lengua natal, ¿no? O sea, y para aplicarse en papel y aplicarse a reclutas de soldados en Estados Unidos, etcétera. O sea, está perfectamente diseñada esa prueba para ese contexto. Después ocurre que 60, 80 años después la traducimos, o 60 años después se traduce a alguien que pues le pareció útil y quiso traducirla, pero sigue usando la misma escala para las mismas personas en el mismo medio, y luego otra empresa de acá se le ocurre, vamos a ponerla en computadora para que sea más fácil, y entonces está muy bien diseñada, pero el original, o sea, para 1940, Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, en papel, etcétera. No está diseñada para México, post pandemia o en plena pandemia, con hablando español o medio hablando español para ciertos niveles socioeconómicos, etcétera. Entonces, es muy importante tener eso y que las personas miren de entrada, las pruebas que todos conocemos, ninguna está diseñada para México, ¿no? Entonces, eso ya, así acabamos pronto. No digo que estén mal, no digo que vayan a dar información falsa, no, para nada. Pudiera todavía ser útil la información que entreguen. Y la mayoría de las personas, muchas personas, no la mayoría, algunas personas todavía siguen utilizando estas pruebas. Y está bien, o sea, nos dan una idea, ¿no? O sea, es como tener un reloj ahí medio descompuesto que se puede atrasar un poquito, o sea, a veces se atrasa, a veces se adelanta, pero nos da una idea de la hora. Sin embargo, si ustedes quieren tener mayor precisión a la hora de manejar sus procesos en temas de reclutamiento y selección, o inclusive en temas ya de desarrollo personal, pues sí tienen que voltear a ver a una prueba que esté diseñada ex profeso, ¿no? O sea, para lo que están haciendo, para el idioma, para el país, etcétera, ¿no? Bien, entonces estos son los pasos. Terminando, se tienen que volver a hacer, y es un proceso que es muy costoso y es muy tardado, porque se tiene que estar iterando muchas veces, ¿no? O sea, se tiene que volver a hacer, volver a replantear los ítems, volver a consultar con expertos, volver a revisar el vocabulario, volver a hacer un factor análisis, volver a hacer la prueba estadística, volver a sacar los datos de confiabilidad, de validez, reequilibrar atributos, etcétera. Entonces, esto de hecho, si quieren tomarle un screenshot, la presentación va a estar grabada, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Si buscan Psicotest MX en YouTube, ahí aparece nuestro canal. Ahorita tenemos nada más este curso y uno que di el mes pasado sobre la NOM 035, sobre una guía definitiva para implementación de la NOM. Cada mes vamos a estar subiendo, yo creo que 1 o 2 veces al mes vamos a estar invitando conferencistas para dar pláticas relacionadas con el tema de recursos humanos principalmente. Y en el canal de YouTube vamos a estar subiendo estas presentaciones, estos videos. Esta diapositiva, si quieren tomarle un screenshot o una pantalla, es como la parte más relevante, digamos, de la presentación. Y pues bueno, vamos a dejar el espacio abierto para preguntas y respuestas. Igual si alguien quiere abrir el micrófono y le abrimos el micrófono, Carlos, y que si quieren decirla al aire para que todos la escuchen, o si prefieren escribirla, pues la escriben y yo la leo, ¿no? Vamos, adicional a esto, va a haber, escríbeles ahí en el chat del teléfono, Carlos, o no sé si se puede escribir ahí, yo tenga que decirlo yo, pero tenemos un WhatsApp de la empresa
Si entran a Cicotes MX, en la parte de abajo aparecen el WhatsApp de la empresa y ahí pueden solicitar su constancia de participación de esta conferencia y se las enviamos en PDF, ¿no? Para el que esté interesado, para ya no meternos en darles números. Y bien, vamos a abrir las preguntas. Voy a abrirla. ¿Se puede abrir micrófonos por si alguien quiere participar, Carlos, o no? Sí, sí se puede. Inclusive ok. en la lista de participantes se permite a la derecha al que deseamos que puede participar con micrófono. Ok, bueno, no se puede levantar la mano aquí, ¿verdad? Esto no es así como Sí, como también las sale una juntas. manita, también se puede, los asistentes tienen una señal de mano y al lado del nombre parece una mano azul, el que desea. Ah, bueno, el que quiera participar con micrófono, levante la manita, ahí presione, busque en sus controles en Zoom, y si no, si le escriben yo la leo, ¿no? Pero el que quiera hablar, que quiera que todos conozcamos su voz, pues levanta la mano. Voy a leer aquí, Samantha Santisteban dice: yo siempre he tenido la duda de si existe alguna forma de evitar que el candidato haga trampa cuando se le envíe la psicometría por correo electrónico. Ah, esa es muy buena pregunta, Samantha. Y no digo bueno, eso es lo que dicen todos los conferencistas, ¿no? Qué buena pregunta. Qué bueno que me lo preguntaste. No, eso es muy buena pregunta porque es la duda que todos tenemos siempre. O sea, y como alguien de recursos humanos nos damos cuenta que fíjense, una vez hicimos unas entrevistas a muchos reclutadores y había unas preguntas que les llamamos proyectivas, ¿no? Que en donde les decíamos frases al reclutador y el reclutador la contestaba en automático, lo primero que se le ocurría. Y entonces una de las preguntas era: todos los candidatos, los candidatos siempre, y lo que todos contestaban decían mienten, ¿no? O sea, era como que ya lo traemos como reclutadores, ya lo tienes así bien, bien presente, que el candidato te va a querer hacer trampa, ¿no? Para poder salirse con la suya. ¿Cómo le podemos hacer? Una parte importante, nosotros tenemos muchas repreguntas, bueno, no muchas, pero tenemos varias en las evaluaciones que tenemos. Sembramos repreguntas para darnos cuenta de este tipo de inconsistencias, y en el momento en el que aparecen esas inconsistencias se lo hacemos saber al reclutador. Esa es una forma, o sea, que la prueba esté diseñada para detectar esas inconsistencias. La otra que se puede hacer, y lo que hacen muchos es, sí, ahorita con pandemia no se puede, pero pues ponen en un lugar en donde pueden contestar los candidatos, ¿no? O sea, realmente no tenemos muchas opciones en ese sentido. Sin embargo, sí nos damos cuenta, por ejemplo, yo creo que todos lo han hecho, ¿no? Sí, bueno, no sé si todos lo han hecho, al menos por curiosidad, pero si tú pones en Google respuestas Terman, ¿no? O respuestas Costick, o respuestas LIFO, no sé, la prueba que se les ocurra, se las van a encontrar, ¿no? O sea, incluso hay unas hasta que dicen: si tú quieres proyectar este perfil, contesta así. Si quieres proyectar este perfil, contesta así. Es otra de las cosas por las que, pues, no son buenas las pruebas que son así comunes, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, aún y que son de autor nuestras pruebas, o sea, no son las clásicas de la Segunda Guerra Mundial. Aún y que es así, nosotros de todas formas cada año encontramos las preguntas que pueden ser más comunes, o investigamos también lo que se ya empieza a encontrar como conocimiento general, y las cambiamos precisamente para que haya menos posibilidad de que el candidato falsee la información, ¿no? Por otro lado, también le agregamos cronómetro, en donde con esto podemos mantener la presión del tiempo constante para que el candidato no tenga tiempo de estar haciendo búsquedas de otras preguntas, ¿no? Y bueno, espero haya quedado contestado con eso, Samantha. Dice Alejandro Medrano, dice: ¿puede escribir el nombre del autor que menciona? Era Michael Furt. Ah, así como lo escribiste, Alejandra, perdón, me equivoqué, no lo leí bien. Así como lo escribiste, Alejandra, pero es doble R al final. Es que yo no tengo forma de aquí escribir en un chat, ¿verdad, Carlos? No puedo escribirles yo algo. A mí sí me Ok. aparece el chat ahí. A ti A no. ver, Todos los bueno, panelistas abajo. Pones abajo. panelistas. Arriba dice participantes panelistas, tú seleccionas panelistas y abajo dice Ah, message. bueno, no me parece a mí. Mira, aquí panelistas, ya vi. Bueno, no me parece, no me aparece el chat, no, es que no me aparece el chat. Bueno, es así como lo escribiste, es Michael, así como Michael Jackson, es Michael, y luego Fur, F-U-R-R.
Así se escribe, Alejandra. ¿Cuál es la prueba de inteligencia que ustedes manejan? Esta, mira, aquí esta te la voy a poner así muy fácil, nada más déjame. Ahí se sigue viendo mi PowerPoint, ¿verdad? Sí. Sí, ok, gracias, Carlos. Bueno, estoy poniendo una página, bueno, a lo mejor no se va a ver, pero si entras a nuestra página, Alejandra, en pruebas disponibles, ahí viene, es el CIESMAN, se llama CIESMAN la prueba que nosotros tenemos. Utilizamos una escala similar a la escala Wechsler, nada más que la tenemos pues tropicalizada y ajustada a la población mexicana, ¿no? Entonces, tú búscalo ahí. De hecho, todas las escalas que tenemos son tropicalizadas las pruebas, y bueno, no sí, tropicalizadas, o sea, las tenemos en el lenguaje mexicano, por decirlo de alguna forma, y ajustadas a la realidad de México, y la escala está igual, está midiendo, o sea, el que te salga muy arriba, pues va a ser porque es el mejor de México, ¿no? O sea, o de los mejores, ¿no? Que tiene una correlación muy cercana con las escalas internacionales, sin embargo, pues está específica para el mercado en el que estamos, ¿no? Bien. Listo. ¿Cuál es la prueba? Listo. Bueno, ahí Maribel levantó la mano. Vamos a abrirle el micrófono, Carlos, para que Maribel nos pueda contestar. Adelante, déjame lo hago. Maribel Gervasio. Listo. Adelante, Maribel. Está en mute. Adelante, Maribel, te escuchamos. Perdón, ¿cuál es tu página? ¿Cómo te puedo encontrar? Gracias. Es psicotest.mx. Así como por ahí viene el nombre, ¿no? Psicotest, así arriba a la izquierda. Psicotest.mx. Ahí nos encuentras. Ahí está el portal, ahí vienen las pruebas que tenemos, vienen todos los datos del diseño de la prueba, confiabilidad, validez, etcétera. Ok, gracias. Gracias, hasta luego. Bien, tenemos otra pregunta. Isidro Castro dice: con respecto a tus últimos comentarios respecto al enfoque de las pruebas, ¿cuáles recomendarías para el caso de las empresas o instituciones mexicanas? Yo siempre, obviamente, pues voy a recomendar las de nosotros, ¿no? Y ahí se puede ser un sesgo que yo tengo, porque obviamente a eso me dedico y es la empresa que represento. Pero la verdad es que no me gusta normalmente decir, y eso lo hacemos con clientes inclusive, o sea, no me gusta normalmente decir, oye, ¿por qué tienes que elegirnos a nosotros? ¿No? Sino me gusta decir más el de que, ¿qué es lo que tienes que revisar o que tienes que preguntar a un proveedor de pruebas psicométricas, ¿no? O sea, para asegurarte que estás escogiendo a alguien que te ayude a cumplir con tus objetivos, ¿no? Entonces, obviamente te recomiendo las de nosotros. La única otra empresa que diseña pruebas para México, o sea, con población mexicana, y no todas, son algunas, es Manual Moderno. Entonces, sin embargo, no, la mayoría las tiene impresas, la interfaz que tiene está muy pues no tan moderna, y no está diseñada para el trabajo, para una operación, se me olvidó la palabra cuando es mucha, como para una operación constante o masiva, no está diseñado. Son muy caras las pruebas comparadas con un servicio como el de nosotros. Entonces, pero son los únicos que más o menos, bueno, no más o menos, sí, las que han diseñado me parecen, no me he metido con detalle, pero al menos de entrada se ven información, pues información que respalda lo que están haciendo, ¿no? Todas las otras, y no voy a decir nombres, pero todas las otras que hay en línea, pregúntenles para que vean, y utilizan exactamente las mismas, ¿no? O sea, están utilizando las mismas de 1940, ¿no? Entonces, pues recomiendo las mías. Esas son la otra empresa que hace buenos esfuerzos. De hecho, sin embargo, ellos están más enfocados al área clínica, si tienen algunas relacionadas con el área laboral, pero eso sería lo único que puedo recomendar, Isidoro. Bien. A ver, Andrés Heras dice: ¿qué prevén para garantizar la realización del test por el interesado? Híjole, tradicionalmente esto tiene que ver con las reglas de aplicación.
tradicionalmente las reglas de aplicación era en lugar, de manera presencial. En el caso de que es en línea, es muy complicado. Ya están surgiendo ahorita nuevas tecnologías. Nosotros este año que viene, en los primeros meses, no, digamos que la primera mitad, no, luego voy a prometerles cosas que no, pero en la primera mitad del año pensamos hacer una implementación precisamente para que poder tener acceso a la cámara del candidato, obviamente con su consentimiento, y poder monitorear mediante inteligencia artificial en algunos casos o no, poder monitorear el que sí le esté contestando él de verdad y que no sea alguien que esté diciéndole cosas, ¿no? Pero bueno, ya afortunadamente con esto de la pandemia han surgido, están empezando a surgir tecnologías que ayudan en esto. Nosotros estamos implementando algo con relación a eso que esperamos quede en la primera mitad de este año, ¿no? Bien, luego dice Alberto Salamanca, dice, ¿qué hay de las pruebas proyectivas como el dibujo del árbol o de la figura humana? ¿También cuenta como prueba psicométrica? Sí. ¿Qué es una prueba psicométrica, Alberto? Y para todos. Psico tiene que ver con mente y métrica de medirnos. O sea, cualquier cosa que mida la mente o que mida un atributo psicológico, esa es una prueba psicométrica. Entonces, puede ser una prueba de inteligencia, de comportamiento, personalidad, liderazgo, competencias laborales, honestidad, ética, valores, confianza, o puede ser una prueba de español, o sea, puede ser una prueba a ver qué tan bueno soy programando en Python, por ejemplo. Entonces, cualquier cosa que mida un atributo psicológico, esa es una prueba psicométrica. Entonces, sí, el dibujo de figura del cuerpo humano, el test o el test de casa, bueno, el test de la familia, por ejemplo, el de casa, árbol, hombre bajo la lluvia, o incluso un test como el de Lusher para los colores. Fíjense, ese test yo lo he visto en algunas plataformas que venden pruebas psicométricas para áreas de recursos humanos, áreas laborales. He visto que tienen el test de Lusher, que para empezar está, bueno, eso tiene que ver ya con un tema de derechos de autor, que no me voy a meter, pero bueno, ofrecen este test de Lusher cuando está muy comprobado que los colores dependen totalmente de la idiosincrasia de la sociedad en donde están. O sea, no interpretamos, hay cosas como el rojo, por ejemplo, que tal vez pueden ser muy internacionales y rebasen fronteras, pero hay otras que hay ciertas sutilezas en la interpretación del color entre países, ¿no? O entre etnias. Entonces, eso es algo, por ejemplo, es una prueba de Lusher, que es que te pide que tú acomodes colores en cierto orden y por eso te dice tu personalidad, que si bien pudiera tener mucho de cierto, de válido, pues lo es en la sociedad para la que fue diseñada, ¿no? Entonces, sí, todos esos son pruebas psicométricas y cuando no sabes lo que estás haciendo o no estás contestando directamente como un problema de matemáticas, no estoy contestando directamente cuánto es 2 más 2, sino estoy haciendo otra cosa, eso se llama que es una prueba proyectiva, ¿no? Entonces, las de hombre bajo la lluvia, figura del cuerpo humano, de la familia, de la casa, árbol y todas esas pruebas son proyectivas, ¿no? Entonces, bueno, sí, también cuenta con prueba psicométrica. Que si ya no manejamos Terman o Cleaver, nos pregunta Nancy. No, Nancy, manejamos unas versiones, bueno, no diría versiones. Nosotros diseñamos una prueba de inteligencia, otra de comportamiento, de personalidad y otras, basado en los estudios originales, precisamente que se hicieron para el diseño del Terman, del Cleaver, del Costig y de todas estas pruebas. Y entonces nosotros reinventamos, por decirlo de alguna forma, esta prueba, pero ya con la población mexicana, con una escala mexicana, con el lenguaje mexicano, analizamos a candidatos mexicanos que estaban dentro de la población económicamente activa, con una distribución, una muestra con una correcta distribución a lo largo del país, considerando los más de 2.500 municipios que hay, etcétera, ¿no? Entonces está bien estructurado esto. Entonces pudiera decirse, hay dos formas de verlo. Puede decir que es una prueba, yo normalmente digo, ok, es una prueba de inteligencia validada, diseñada y validada para aquí, para México, pero hay quienes es más fácil decirles que es como decir la versión mexicana del Terman. Bueno, pues si quieres decirle así, está bien, pero no es ni siquiera la versión. Utilizamos escalas similares, nada más para mantener la familiaridad que la mayoría de la gente tiene ya con estas pruebas, pero están diseñadas exclusivamente para aquí, para México. Bien, ¿cuáles tienen? Entra a la página, Nancy, que es psicotest.mx y ahí vas a ver todas las pruebas que tenemos. Tenemos ahorita
8 pruebas disponibles y es inteligencia, comportamiento, personalidad, competencias laborales, honestidad, ética y valores, liderazgo y otra de competencias, pero para puestos, y creo una de ventas, de habilidades de ventas, ¿no? Que se llama Gen Líder. Isidoro dice, bajo tu experiencia, si fuera el caso de dirigirte a estudiantes de nivel universitario, ¿cuáles serían tus recomendaciones hoy en día en nuestros rubros de las pruebas psicométricas? Ay, híjole, está bien compleja la pregunta esa. ¿Qué le recomendaría? Pues obviamente que fíjense que la mayoría de los estudiantes, y lo he visto, hay honrosas excepciones, pero la mayoría de los estudiantes les dicen como que esta es la prueba que hay que aplicar para inteligencia y ya, o sea, es como que, como si le dijeran, baja esta app, ¿no? O sea, baja esta app y ya te resuelve la vida. Entonces, se aprenden que cuando necesitan algo, tú nada más di terman, terman, terman y ya. Entonces, esa es la parte peligrosa, o sea, el que nos quedemos con un nombre nada más pensando que esa es la solución a todos nuestros problemas, ¿no? O sea, yo creo que a los estudiantes les diría que se metan de verdad a estudiar, a entender el diseño de la psicometría para que puedan saber qué pedirle a un proveedor o a alguien que les esté vendiendo una prueba o una evaluación, ¿no? O inclusive hasta un servicio de reclutamiento, ¿no? Yo les pudiera decir a lo mejor como primera aproximación, pues les recomiendo esta conferencia en la que estamos, en donde te puede dar una concepción muy general sin meterte en detalles técnicos de qué pedir o qué esperar de una prueba psicométrica. Bien, y otra pregunta, dice, habilitar una solapa en su página para poder compartir sugerencias de mejoras. Muchas gracias, Andrés. Lo tomaremos en cuenta. Sí, gracias. Bien, bueno, ya terminamos. Si no tienen alguna otra pregunta, déjenme ver porque... ya vi dónde está el chat, al fin lo encontré. Sí. No, hombre, pues. Ok, voy a irme de atrás para adelante. Ok. Carlos está haciendo... Carlos, ahí en el chat ponles el celular de la empresa para que por WhatsApp puedan mandarles ahí lo va a poner, busquen ahí el chat, por ahí en algún rincón lo van a encontrar. Y bien, ya terminamos hasta aquí el tema del diseño de las pruebas psicométricas y de cómo saber seleccionar, qué saber. El título lo llamamos así, la verdad, sobre las pruebas psicométricas porque sí es algo que está muy... Se ha sobresimplificado, o sea, se ha sobresimplificado en el sentido de decir, ok, estas son las pruebas y ya no pienses en nada más. Y si el candidato sale arriba de tal punto, ya va para adentro. Si sale abajo, descártalo, ¿no? Y no es así de simple, o sea, hay toda una ciencia detrás de esto y es importante sobre todo, al menos esa parte de saber qué pedirle al proveedor o qué pedirle al que está haciendo reclutamiento y saber cómo maneja estas cosas. Bien, pues ya terminamos. Hay una pregunta más, dice Juan Arellano. ¿Cuántas personas se evaluaron para su curva de distribución y qué características aparte de la localidad se consideraron? Es muy amplia esta respuesta, Juan. No recuerdo ahorita el tamaño de la muestra. Aurora, si me puedes mandar un WhatsApp, tú que estás ahí, y dime, hay un tamaño de la muestra para que tenga una validez no recuerdo si es el 99% que tenemos ahí, es de 1040, no recuerdo cuántos. Bueno, hay un tamaño, ahorita te lo digo, que se puede que es el que utilizamos en una validación inicial. La cuestión es que esta parte está... Esta parte de aquí, la última. Bueno, es el último recuadro que es iterar. Eso es lo que multiplica por decenas la cantidad que utilicemos, ¿no? Nosotros, digamos que supongo, te voy a decir un número al azar porque no recuerdo exactamente el dato. Si Aurora me lo pasa, te lo digo. Digamos que fueron 1,200 personas, ¿no? Las que se utilizaron para la muestra inicial. Sin embargo, esta muestra inicial, después llegamos al último punto en donde hay que iterar y hay que volver a correr el proceso completo, y hay ocasiones en las que se tiene que volver a correr sobre esas mismas personas y hay otras en las que se tiene que correr sobre otras personas nuevas.
y entonces si lo hacemos 10 veces es cada una de esas 10 veces sobre otras 1200 por decir un número, ¿no? Estoy volteando a ver si me mandan el mensaje. Pero digamos que es más o menos por ahí, entra en 1200 y no pasa de 2000 personas, que esa es la muestra inicial para el nivel de validez que estamos nosotros ofreciendo. Sin embargo, se vuelve a hacer y se vuelve a hacer y se vuelve a hacer. Y eso en algunas ocasiones, depende de cada prueba, tiene que ser por atributos psicológicos. O sea, tenemos pruebas en las que evaluamos 25 atributos psicológicos. Entonces tuvimos que hacer una muestra para cada uno de esos atributos, ¿no? Entonces varía mucho, depende del diseño. Eso es de cuántas personas para la distribución. Y luego ya que lo hicimos, esa es la validación inicial, Juan. Sin embargo, nosotros aplicamos cerca de $500,000 de evaluaciones, creo que no recuerdo si es por trimestre o no sé, son varios millones al año los candidatos que evaluamos. Entonces, todo el tiempo estamos comparando esa escala con los datos que van surgiendo en tiempo real de los nuevos candidatos que evaluamos, ¿no? Entonces, estamos comparando todo el tiempo esa escala y haciéndole ajustes para que sea más representativa de la realidad. Dice, ¿qué características aparte de la localidad se consideraron? Se considera la localidad, el lenguaje, y el lenguaje también en algunas ocasiones por zonas pudiera ser, el tipo de población, o sea, la muestra, las edades, etcétera. Se considera la población nada más dentro de la población económicamente activa, y de manera general son algunos de los datos que recuerdo que se consideraron, ¿no? Pero bueno, hay una lista todavía más extensiva. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya terminamos por aquí. Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por su tiempo. Va en una semana más o menos, queda publicado este video en el canal de YouTube. Si en YouTube pueden buscar Psicotest MX y van a encontrarse en nuestro canal. Igual también busquen en nuestra página el número de WhatsApp y por ahí pueden solicitar su constancia de participación. Muchas gracias, yo soy Rubén Ruiz y pues nos vemos. Bueno, hay una, no, nada más estaba diciendo gracias, pensé que era otra pregunta. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Ya no hay más, ¿verdad, Carlos? No, ya todo perfecto. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego.